Hola John, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Fenomenal. Me parece que te estás conectando desde Madrid, ¿no? Sí, sí, de Madrid, de Escorial, San Lorenzo. Ujú. Los oyentes habrán notado que tu acento no es muy español, así que me gustaría, John, que empezaras explicando qué hace una persona que nace en Estados Unidos, cómo llega hasta Madrid, ¿no? En definitiva, que cuentes un poquito cuál ha sido tu trayectoria profesional, iniciándote pues hace unos cuantos años ya, ¿no? En Estados Unidos y cómo has evolucionado hasta ser gestor de fondos actualmente en España. Ah, muy bien. Muy bien, sí, lo del acento no me lo quito. No estoy en mi lugar en ningún sitio. Mi madre dice que hablo como un mexicano, que vivió mucho tiempo en Uruguay, me dicen que hablo como un español y en España estoy no sé, de Estados Unidos o no sé dónde, pero sí, nací en Estados Unidos. Y viví hasta los 20 y pico años ahí, hasta venir a España en el año 90 en Estados Unidos. Estudié en la universidad en Brigham Young, en Utah. Estudiaba contabilidad. Después trabajé un par de años en Boston y después hice un máster en Columbia, en Nueva York, un MBA. Trabajé 2 años en el City ahí y después con ellos me pasé a España. Trabajé 10 años en el City, principalmente en España, y después trabajé el último año en Inglaterra, y en 98 empecé a hacer inversiones por mi cuenta. Si te parece, John, por ir viendo esa trayectoria con un poco de más calma, en tu primer periodo, cuando estabas en Columbia, creo que coincidiste allí, tuviste profesor a Jim Rogers, ¿no? El mítico Jim Rogers, socio de George Soros en el Quantum Fund, ¿no? Cuéntame un poquito esa época de Columbia, de la Columbia Business School y tu experiencia con Jim Rogers, que además va a coincidir, creo, con la famosa crisis, el famoso lunes negro de 1987, ¿no? El octubre Sí, sí. del 87. Sí, del crack del 87. Sí, Jim Rogers estaba viviendo en Nueva York, vivía cerca de la universidad y él daba el clase de Security Analysis, análisis de inversiones ahí en Colombia. Justo el semestre del año del crack estaba tomando esa clase. Era ah, uno de los mejores profesores, el uno por su experiencia y era muy ameno también. Él nos invitaba a su mansión que tenía ahí un townhouse en Manhattan, vista al río, y invitaba a toda la clase a, no sé, abría unos vinos no sé, del año 50, la abría de una forma curiosa, el port. No, estaba muy bueno. Justo el día del crack, teníamos clase por la tarde, por la noche la bolsa había cerrado. Yo el día del crack me fui a la bolsa de Nueva York, en el auditorio ahí, después de sala de observación, lo puedes ver, lo fui a ver, no sé por qué, pero me fui a verlo. Después, cuando fui a clase, la bolsa había cerrado, él había invitado todas las cámaras de, no sé qué cadena, el CBS, el cadena principal de Nueva York, y estaban ahí en el clase y él decía que todos mis estudiantes de aquí no van a conseguir un trabajo en Wall Street, la economía va a seguir, pero las finanzas va a ser muy mal momento. Y básicamente lo acertó. Era un momento complicado para la industria de finanzas, pero sí, era una buena experiencia. Después de ahí, él siguió y hizo varios recorridos del mundo. En moto, ¿no? Le gustaba mucho viajar en moto. Sí, fui una vez en un 4x4, creo, Mercedes, y otra vez en moto. Creo que lo he hecho 2 o 3 veces. Pero bueno, sí, ocasionalmente, de vez en cuando estoy en contacto con él, pero sí, era muy buena experiencia. Que me quedó grabado ahí en la mente de sus clases era supply y demand, suministro y demanda. Cuando tú ves que hay un imbalance, puede haber oportunidades. Otra cosa que él decía, que cuando tú ves que gente está cerrando fábricas y todo está todo mal,
ahí está el momento de invertir. Cuando están sacando fábricas es que están reduciendo la oferta. Entonces vendrá mejores momentos. Le he usado eso en otras ocasiones. Y con Soros, porque él con Soros eran socios y luego se pelearon, ¿no? Creo que hubo ahí un... La verdad no sé qué pasó, si pelearon o qué. Creo que Soros era más el trader y Jim Rogers era más el analista. Él quería manejar por su cuenta sus inversiones y no sé, yo nunca había escuchado de ninguna pelea de los dos, pero puede ser. No sé Y, y los yo, detalles. y John, ¿cómo decides dedicarte al mundo de las finanzas, ¿no? Porque tú primero contabilidad, pero ¿en qué momento de tu vida, ya en tu infancia, o sea, en qué momento? Porque hay gente que es muy pronto, gente que he entrevistado que lo descubre más tarde. ¿Recuerdas un poco qué fue lo que te llevó a decidir que querías dedicarte profesionalmente a las finanzas? Sí, es curioso. Probablemente era necesidad, pero siempre he tenido una curiosidad. No sé, cuando era adolescente, recuerdo haber abierto una cuenta de un brokerage, el Infidelity, el de turno, y comprado alguna acción. El tema de contabilidad está perfecto para inversiones, lo que había en el máster. Pero realmente cuando terminé el City, había empezado hacer inversiones en la Bolsa de Madrid. Era una época cuando todas las constructoras estaban muy baratas y empezaban a fusionar, y en un año o dos multiplicaban por dos, por tres, y esto es una fantástica forma de invertir. Y cuando dejé de trabajar en el City, pues me volcaba al mundo de inversiones. Pero no era que en el City hacía marketing y finanzas del banco. No era que yo era analista financiero. Entonces vas a leer un montón de libros, 150 libros de inversiones a lo largo del último 20, 25 años, con la base de Columbia y contabilidad, pero mucho del mundo de lectura. Mi madre trabajaba en la biblioteca y siempre aconsejaba leer, y para mí es fundamental. Creo que es uno de los claves del éxito, la Leer lectura. mucho, ¿no? Como... Sí, sí. Vale, o sea que tú durante tus primeros años no tenías aún claro que profesionalmente ibas a estar en finanzas, porque como dices, estuviste en marketing, ¿no? En el Citibank no estabas en el departamento de finanzas, sino estabas más en el área de marketing, ¿no? Lo que pasó en mi caso yo trabajaba en el banco en Boston, y era un banco pequeño, pero había muchas fusiones de los bancos. Entonces yo trabajaba, ayudaba al CFO, Director persona de financiero. finanzas, director financiero, al estudiar posibles compras de otros bancos. Y cuando me fui a hacer el máster en el verano, trabajé en JP Morgan en el departamento de fusiones y adquisiciones. Entonces era como la unidad estrella, y quería dedicar a eso. Cuando pasó el crack, JP Morgan no me ofreció trabajo. Y bueno, fui a hablar con ellos y decía, bueno, creemos que tú quieres más fusiones y adquisiciones más que el banco. Y digo, al final ellos dijeron, te podemos ofrecer en el departamento de análisis financiero. Ellos sabían que yo era más de números, y yo no lo podría ver con 20 y pico años. Yo no lo podría ver. Debería haber seguido así, pero no lo tomé ese puesto, y terminé en el City. Creo que a un puesto peor, un banco peor. Yo qué sé, una de las cosas uno de los errores de la vida, creo que no tomar esa posición y no saber que yo era más de números, y lo que tenía fácil. Ujú. Vale, y entonces estando en el Citibank, en un momento dado te vas a Indonesia, ¿no? Bueno, Como... cuando dejé el banco en 98, estaba viajando, viviendo en Madrid y trabajando en Londres. Iba lunes por la mañana, volvía el jueves, viernes trabajaba de aquí. No lo aguantaba más el estar de viaje todo el tiempo. Después viajaba a visitar otras unidades del banco, entonces renuncié. No tenía otro trabajo, había estado invirtiendo, y bueno, ¿qué voy a hacer? Empezaba a publicar un newsletter de bolsa que creo que tenía 5 o 10 suscriptores, y estaba viendo qué inversiones hay interesantes. En el crack
hubo la crisis asiática en el 97 y en junio del 98, que creo era un mes después de los disturbios en Indonesia, fui ahí a visitar empresas. Era como mi primera experiencia en vivo de un país en crisis y bueno, fue extraordinario. Precios que pasó en ese momento jamás he visto en la vida. No ha vuelto a ocurrir. Pero ¿por qué fuiste a Indonesia? Porque era el país en crisis. No sé, leí que Merrill Lynch estaba cerrando su oficina. Entonces me quedó la de Jim Rogers. Bueno, y la bolsa en términos de dólares o moneda fuerte, se cayó como 90% el índice. Para darte una anécdota de una empresa que terminé comprando, que seguimos en cartera hoy, pero he vendido, he vuelto a comprar 3 o 4 veces por error. Se llama United Tractors, hace distribución de maquinaria de Komatsu en Indonesia. Más minería. Antes de la crisis valía $500 millones. Llegó a valer $5 millones. Esa empresa hoy creo que vale más de 10,000 millones. Y valía $5 millones, toda la empresa en el año 98. Vendía en dólares, todo su negocio era en moneda fuerte, pero como tenía bastante deuda y mucha gente por crisis salía, uno de mis mejores aciertos en el newsletter que publicaba en ese momento decía que la empresa podría multiplicarse por 50. Y bueno, lo hizo y le hizo más. Creo que el error era venderlo porque fue una excelente inversión. Pero esa primera inversión tú la haces con dinero personal tuyo. O sea, cuando tú viajas a Sí, Indonesia, tú aún no tienes un fondo, ¿no? Entonces, que tenías unos ahorros de tus 10 años ya trabajando y te sí, vas a Indonesia a buscar oportunidades sí. ya con filosofía de deep value, ¿no? Porque tú en aquel momento ya tenías claro que digamos, tu marco intelectual para invertir básicamente venía muy influenciado por Graham, ¿no? Y por el deep value. Fue en esos años que leí los libros de Warren Buffett y Graham y estos. Yo diría que el value investing es algo que llevo en no sé, de nacimiento. Es no sé, las casas que compro, el coche que compro, ¿sabes? Es value investing. No es que value investing es solo algo en el mundo de inversiones, pero es algo que llevo en el sangre, digamos. Esto que comentas es importante porque, por ejemplo, yo creo que Warren Buffett también es el típico ejemplo de esto, ¿no? De incluso una persona como Warren Buffett, que llega a ser uno de los 10 hombres más ricos del mundo, pero sigue viviendo en la misma casa que hace 50 años, sus coches de media le duran 10 años, y te das cuenta de que es una persona muy sobria, ¿no? Que no gasta realmente en nada. Él dice que su jet privado es el único lujo que tiene. Por ahí hay una charla que le da a los estudiantes de Miami diciéndoles, entre vosotros y yo, creo que la única diferencia es ese capricho del jet privado que me han obligado a tener los accionistas. Pero dice, pero quitando eso, no, os aseguro que no hay mucha diferencia entre mi estilo de vida y el vuestro, ¿no? Sí, sí, yo vi un vídeo de él yendo a la oficina y estaba comprando el desayuno en McDonald's y Sí. digo, ¿es el 2.99 o el 3.29? Según el día y cómo va el mercado, Y tiene su el mujer lo deja, 2.29 o 3.29. y su mujer le dejaba el dinero, le dejaba las monedas preparadas allí todos los días y tal, ¿no? O sea, que realmente es una Este, persona, pero por eso digo que es muy interesante lo que dices, porque una cosa es un inversor que diga, yo soy de tal escuela, pero luego lo que dice que hacen las inversiones, luego su vida privada no coincide con eso, ¿no? Tiene que haber una coherencia, ¿no? Un poco, ¿tú crees Sí, que...? sí. Sí, y tengo mucha gente a mi alrededor que le gustaría no sea tan value investor. Mis hijos número uno, mi mujer número dos, yo qué sé, pero es como soy. Si voy a un hotel, ¿sabes? Busco que sea una buena inversión, ¿sabes? Es algo que llevo en todos aspectos de la vida. ¿Y El caso crees que ha sido influencia familiar un poco de lo que has vivido de joven?
Bueno, yo soy uno de 7 hermanos, yo qué sé, recuerda yo qué sé, siempre, ¿sabes? No nos faltaba nada, pero estaba importante estar en casa cuando mi madre llegó del supermercado. Las mejores cosas desaparecían rápido entre 7 hermanos. Yo qué sé, quizá era un poco por eso. La verdad que no analicé de dónde viene, pero yo tengo otros hermanos que son más extravagantes. Ujú. Y de todas formas, cuando tú descubres, ¿recuerdas esas lecturas que te marcaron tu estilo de inversión? O sea, ¿cuándo decides? Porque tú estabas trabajando en el sector financiero, pero como tú dices, no estabas directamente gestionando inversiones, ¿no? Pero supongo que hubo algo que te hizo clic en el cerebro cuando leíste algunas lecturas y dijiste, vale, este es el estilo de inversión que entiendo y que me gusta y que creo que me gustaría aplicar, ¿no? Sí, no sé si era tan directo, pero sí leí varios libros. Uno de los primeros libros que me impactó fue el libro de Roger Lowenstein de Buffett, ¿sabes? Y siempre ha sido como la persona referente para mí y para el equipo. Nosotros hablamos de qué haría Warren en este momento, en esta situación. Es como una forma de pensar. Creo que el value siempre lo llevaba yo más que leer en un libro. Está bueno, aprendes mucho cosas leyendo, pero yo creo que no era que yo lo leí, lo de Buffett y lo agarré, era como mi filosofía. Comprar las constructoras en España era que eran muy baratas. Creo que me condicionó también mucho la experiencia en Indonesia, porque las empresas estaban tan baratas y una situación difícil a repetir, te quedas como, wow, estos precios existen y estas rentabilidades existen. Cuando repuntó, no sé, la bolsa multiplicó por 3 en un año. Fue algo extraordinario. Sí, porque ahí la rupia de Indonesia se depreció muchísimo, ¿no? Frente al dólar. O sea, claro, Sí, se fue de... esa devaluación fue la que provocó que tú invirtiendo en dólares, ¿no? Que tú en aquella Sí, época invertías en dólares, ¿no? Que venías desde España, pero... Sí, dólares era tipo el referente y la rupia fue de 3.000 llegó a 15.000. Entonces, cuando fuiste a Indonesia, vas a un hotel en Bali, costaba $20 la noche o sobre el mar. Todo valía, los precios en los grandes almacenes, el Corte Inglés de Indonesia, ¿sabe? Era ridículo los precios. Y las empresas era exactamente igual. Tardó un tiempo y tú puedes comprar verdaderas empresas por monedas. No, entonces eso me condicionó que, estas oportunidades existen, está bueno. Esa empresa de United Tractors no era la única que invertí en varias, algunos que fueran bien y otros que no fueran tan bien, pero eso era uno espectacular. Y esas oportunidades seguían existiendo, volvieron a aparecer otras cosas en el año, en el primer crack en el 2001. Ujú. Vale, Seguía. pero un evento importante para ti es que en ese año 99 decides constituir un fondo ya de inversión, ¿no? O sea, decides Sí, empezar a gestionar dinero no solo tuyo, sino de posibles partícipes, ¿no? sí. ¿Cómo, Sí, por qué te lanzas a esa decisión? Porque pasar de gestionar tu propio dinero a gestionar dinero de otros es un salto cualitativo, ¿no? bueno, es que invertir en Indonesia, en mercados Indonesia y Tailandia, es donde empezamos, no era fácil. Y tenía varios amigos o familiares que querían invertir también. Entonces, un vehículo, un fondo era lo más común. Yo tenía un amigo que tenía un fondo afuera y él lo quería cerrarlo, me lo ofreció. Entonces, yo tomé las riendas del Horizon Growth Fund, se llamaba, y yo lo tomaba y él sacó sus inversiones y inversores y reseteamos el NAV a final del 99 y empezamos de nuevo. Vale, o sea que el nombre lo heredaste, ¿no? Porque lo de Growth Fund, ahora que hay tanto debate entre el Growth versus Value o Deep Value, tú lo de Growth no es que lo elegiste, sino que lo heredaste, ¿no? De tu Sí, amigo.
Y yo no sé si esa distinción existía hace 20 años. No era presente en mi cabeza, te puedo asegurar. Yo estaba como, bueno, crecimiento de capital, growth de capital, era mi idea, le dejé el nombre así. Nosotros enfocamos en crecer el capital. La distinción antes era, ¿quieres income o renta o crecimiento? ¿Buscas cosas más arriesgadas o una renta, tipo renta fija? Creo que eran las distinciones antes. Ahora, como casi los bonos no existen rentas, se ha cambiado un poco, pero sí. Entonces Ujú. empezamos a finales del 99 invirtiendo principalmente en Indonesia y Tailandia. Y siguió varios años más, empezando con el crisis en devaluación en Argentina. Decidimos abrir oficina ahí, buscar inversiones en ese país y vivir un crisis como de primera mano. O sea, que te fuiste, o sea, que estuviste en Indonesia y cuando en Argentina estalla la crisis, te vas a vivir a Argentina. Sí, me fue O sea, a ibas vivir. ibas atraído siempre por Sí, siempre ibas atraído por el país que tenía graves problemas, ¿no? sí, sí, bueno, no fui a vivir a Indonesia, pero vi las posibilidades de invertir en un crisis y bueno, estaba interesado en tener algunos analistas y abrir oficina y con un pequeño capital no era posible, excepto en Argentina, un país devaluado. No fue muy bueno. La bolsa en Argentina es muy líquida, hay muy pocas empresas cotizadas y era interesante la experiencia, pero invirtiendo no fue tan fructífero porque era difícil hasta invertir capital y bueno, seguía bastante buenas oportunidades en Asia, igual. Creo que algunas, después de este United Tractors, seguía saliendo del crisis de 2001, fue muy buena época también. A ti la crisis de las .com famosa no te afectó porque tú no invertías en tecnológicas, ¿no? En aquella época. Bueno, la rentabilidad del fondo el primer año bajó 35, 38%, creo. Afectó a todo. Vino un poco antes. Yo recuerdo, realmente en enero de 2000 empezó a caer el valor liquidativo. Habíamos empezado hace un mes y cayó durante todo ese año y mitad del 2001. Pero no teníamos empresas de tecnología, ¿no? Pero igual caía Emergentes, cayó la rupia y fue un crisis agudo, digamos. Pero ahí salen las oportunidades de nuevo. Y en ese momento nosotros habíamos ido a visitar todas las empresas mobiliarias de Indonesia y había varias oportunidades en ese sector. Y bueno, en 2003 repuntaron varias y no sé, tuvimos una rentabilidad de 170% en 2003, saliendo del crisis. Vale, pero esas inversiones las estabas haciendo desde España, o sea, ¿habías vuelto a España o? No, no, seguí viviendo en Argentina. Ah, vale, estabas de Indonesia te fuiste a Argentina, sí, sí. Ujú. Sí, estaba viviendo en Argentina. Y sí, invertimos principalmente en Indonesia y Tailandia, enfocado más, íbamos ampliando países en Asia al principio de 2000, algunas inversiones en Filipinas, Malasia, conocer otros mercados, otras industrias, pero Indonesia tiene la peculiaridad que como muchas empresas financian en dólares, en los crisis caen mucho porque te salpica la moneda y el precio de la acción, y reportan pérdidas por revalorizar la deuda. Y en el recuperación, pues les van muy bien. Es un patrón que ha seguido a lo largo en varias crisis que ha pasado en Indonesia principalmente. Ujú. Vale, entonces estás en Argentina. ¿Y cómo es la experiencia? Es un gran cambio cultural, ¿no? De estar en Indonesia, ir de Argentina.
Bueno, ir viviendo de España a Argentina es bastante diferente. También tenía un amigo del City, que es uruguayo, que vivía en Argentina y habíamos participado en algún negocio y era un poco la razón que mudamos a Argentina también. Él estaba en el mundo de los .coms y compartimos oficina y era una buena experiencia vivir en otro continente, conocer otra cultura y que son todos españoles y italianos ahí. Eso también lo habías aprendido de Jim Rogers, ¿no? Que decía, viaja mucho porque Jim Rogers con sus viajes alrededor del mundo dice que como más se aprende es eso, ¿no? Viajando, conociendo otras culturas y eso te abre muchísimo los ojos como inversor también, ¿no? Sí, y es una de las cosas que yo he aprendido como inversor. No sé, invertir en diferentes países ha ido cambiando porque las mejores oportunidades, a mi entender, no están siempre en los mismos lugares. Países que son a precios interesantes para un inversor value van cambiando y hay que ir morfando de país y de industria, creo, donde uno invierte. Creo que es un buen enfoque. Se puede pillar los dedos en algunos casos, pero yo creo que se sacan mejores rentabilidades y creo que es una de las razones que teníamos la rentabilidad en Horizon de más de 15% anualizado desde el inicio, después de fees, y en Hamco en el que que va bien también, ayuda en la diversificación, ayuda en la rentabilidad también. Uh-huh. Cada país también tiene una cultura, un tratamiento de los accionistas, una seriedad. Una cosa que comentaba con Marga Rigasai, por ejemplo, claro, ellos que tienen el Japan Deep Value, ambos coincidíamos en que en Japón hay una cultura de confianza y de honestidad muy importante, ¿no? Derivada de los samuráis. O sea, en Japón es mucho más difícil que te puedan engañar. En otros países, en cambio, pues parece como que culturalmente, digamos, el poder y engañar, pues es como soy más listo que tú, ¿no? Y todos sabemos que hay países que a veces esto pasa, ¿no? Entonces, China, por ejemplo, ¿no? Es un país donde tienes que ir con mucho más cuidado porque es mucho más fácil que la contabilidad esté amañada o que puedas tener. En cambio, en Japón esto no pasa. Supongo que a la hora de invertir esto también influye, claro, porque tú al final estás comprando una empresa cotizada, pero no sabes muy bien hasta qué punto la contabilidad es fiable, hasta qué punto los gestores son fiables, ¿no? Entonces, supongo que uno de los problemas que tenéis los gestores value es, más allá de los libros, ¿no? De la contabilidad, del análisis contable, ¿en qué te basas para un poco percibir si una empresa como United Tractors en Indonesia, por ejemplo, es de fiar o no, ¿no? Porque a lo mejor tú ves los números y parecen muy buenos, pero luego los gestores por detrás pueden estar haciendo cosas que no te esperas, ¿no? Sí, hay varios trucos que uno va dando cuenta con el tiempo. Uno es los socios que tienen las empresas. Por ejemplo, tú vas a ver hoy en día empresas en Filipinas, por ejemplo, pues si tienen Toyota como socio, te puedes creer que es una empresa seria. Otro clásico que nosotros, si tienen relaciones de inversores, si está tercerizado, eso para nosotros es una mancha negra. ¿Quién es el auditor? Otro. Si no es un Big Four, es otro mancha negra. Pero bueno, sí, y va mucho por países. Yo, empresas cotizadas en Hong Kong, Singapur o China, sabes, mucho cuidado. Creo que otros países son mucho más de fiar. Y también va por la personalidad de la persona. Puedes hablar con uno y está súper optimista, ¿no? Vamos a hacer estos fantásticos negocios y te cuenta una historia que después no concreta. Nosotros fiamos mucho en el historial de la empresa. Tú ves, si han comprado empresas y agregado rentabilidad después, eso está bien. Si van emitiendo acciones a precios bajos o otras cosas que no agregan valor, ¿sabes? Nosotros miramos el historial de 10 años y o todo el historial que tienen. Y ahí tú ves mucho, si han estado agregando valor, cómo la deuda va aumentando, las cuentas a cobrar van aumentando, son cosas que podrían ser peligrosas o síntomas de algo que no está bien. Hemos evitado algunas
¿sabes? Fraudes, digamos. Nosotros fiamos mucho en lo que es la contabilidad más que lo que nos cuenten, pero es importante ir a visitar las empresas también. Igual lo que dijo Mark, he ido casi todos los años desde, no sé, 2014 a Japón visitando empresas y es otro mundo. Son muy cerrados. Ayudarte a entender la industria, el negocio es difícil y nosotros tenemos un estilo de intentamos empujar las empresas y en Japón es muy difícil. Ujú. Pero has tenido, a lo largo de tu trayectoria como gestor, ¿has tenido algún caso de empresas que te hayas sentido engañado? O sea, que luego hayas descubierto que la contabilidad estaba manipulada y te hayas llevado una sorpresa negativa. Por ejemplo, aquí en España ha habido casos como el de Pescanova, ¿no? Que fue bastante famoso, que estaban invertidos Bestinver, por ejemplo, y se descubrió que las cuentas estaban amañadas, ¿no? Y eso a pesar de que lo habían investigado a fondo, ¿no? O sea, para ver la dificultad que hay veces que incluso piensas que tienes cerca de ti y que crees que conoces muy bien y luego descubres que básicamente pues tenían las cuentas, ¿sabes? Manipuladas. Sí, Entonces, sí. No, hemos, a lo largo de 20 y pico años, sí, hemos tenido alguna empresa cotizada en Hong Kong que tenía operaciones en China, de que tenía no sé cuánto efectivo en el balance, después desapareció y la empresa se quebró, era falsificada, era uno típico. Nosotros compramos una empresa en Indonesia que tenía una empresa de telecomunicaciones más varias cosas más, el que se llamaba Bukaka, y el accionista principal era el vicepresidente del país y terminó con un problema de deuda, vendió la empresa de telecomunicaciones a otra empresa a precio bajo, a nuestro entender. Después se hicieron un delisting durante 5 años y volvió a cotizar. Pueden pasar cosas insólitos. Por eso la diversificación. Nosotros en Hamco, por ejemplo, no compramos más de 3% valor de compra una empresa para estar bien diversificado. máximo 3%, ¿no? O sea, no quieres tener más del 3% de ninguna compañía en tu fondo. Bueno, si sube por dos motivos. Uno, por diversificación y dos, como en formato UCIT no puedes tener más de 10. Pues si tú compras 7%, no te puedes subir más de 50% y ya tienes que empezar a vender. Entonces, nosotros no vemos el sentido de tener posiciones muy grandes. Tenemos una posición en Peita ahora, en el fondo que asesoramos, Amco Global Value, aplicó por 3 y ahora es casi 6% de la cartera y creemos que tiene recorrido. Entonces, creemos que es mejor tener posiciones más chicas, más pequeñas. Ujú. Pero si pudieras, John, si tú pudieras ahora invertir, si tuvieras un hedge fund, que también lo podrías tener, ¿no? Porque el fondo de inversión efectivamente tiene ese límite en España del 10% de un solo valor, pero en un hedge fund no, ¿no? O sea, podrías tenerlo, ¿no? Para inversores un poco más cualificados. Si tú tuvieras un hedge fund, ¿también crees que aplicarías por prudencia un máximo de posición o crees que harías una política más de concentración? Yo he tenido los dos mundos y yo duermo mejor y creo los accionistas mucho más con posiciones más diversificadas. Y yo como gestor también, porque si tú tienes una posición muy grande que va mal, la vas a sufrir y yo creo que mucho más que tus clientes. Entonces, yo creo que está bien el formato UCIT. Más que también por el tema de liquidez. Con liquidez diario necesitas una amplia diversificación para poder afrontar entradas y salidas. Ujú. Vale, pues volvemos a tu trayectoria. Nos hemos quedado en Argentina, luego hablabas de inversiones inmobiliarias, ¿no? En el año 2003. Cuéntame un poco cómo sigues a nivel profesional. ¿Sigues en Argentina muchos más años o luego cambias? En, O cuál es? en el año 2008 cambié mudé
la gestora Uruguay. Había estado pasando mucho tiempo en Uruguay durante varios años. Bueno, es típico en Argentina pasar el verano en Uruguay, en Punta del Este, y había empezado a hacer algunas inversiones inmobiliarias en Uruguay. En 2008 montamos la oficina de Horizon en Uruguay y dediqué un poco de tiempo al mundo de inmuebles y también a las inversiones de Horizon. Con unos socios construimos un complejo de apartamentos en Montevideo, entre otras inversiones. Había visto por el lado del fondo posibilidades en el mundo de muebles y en Uruguay, con la devaluación que pasó en Argentina y también en Uruguay, quedaban muy baratos los inmuebles, entonces quedaba como muy interesante. Al metro cuadrado a 500 euros en el capital. Y bueno, seguimos invirtiendo en 2006 y 2007. Era como teníamos unos años bajos de rentabilidad. Recuerdo tener la percepción que estaba todo caro, no era el muy buen momento a invertir. Habíamos puesto corto de las empresas los mortgage brokers de Estados Unidos, que después quebraron en el crisis de 2007-2008. Creo que nosotros habíamos ido corto en 2005 o algo así. Estábamos como 2 o 3 años adelantado a lo que pasaba y no fue buenas inversiones. Pero nos fue bien en 2007, 2008. Empezó también, como los commodities estaban también subiendo bastante. Empezamos el año en 2008 subiendo 25% y vino la crisis de 2008 y bajamos 50%. Pero como habíamos empezado el año, la primera mitad del año había sido muy bien, no nos salpicó en el conjunto del año, pero recuerdo que se acababa el mundo cuando se quebró Lehman. Yo recordaba que en Uruguay no salían los barcos de carne y de las exportaciones del agro, como se paralizó el mundo por un tiempo. Pero bueno, pronto se empezó a recuperar en 2009 y tuvimos un año espectacular de rentabilidad. El fondo subió más de 100%, que es mi experiencia. Saliendo de las crisis mundiales, las rentabilidades son extraordinarias, algo que creo que puede pasar en esta salida también. Quizá no, porque las bolsas son bastante más caras al inicio, pero igual hay muy buenas oportunidades, o sea, vamos a ver. Por ahora va siguiendo los mismos patrones de los otros años. Pero bueno, el 2009, 2010 eran años buenos. Invertimos realmente ahí a nivel global. Empresas en Europa, también en Asia, han sido los motores de rentabilidad en estos años. Sí, te estaba diciendo que, sí, perdona, te estaba diciendo que si la crisis del 2008 te pilló con bastante liquidez en el fondo o no, o estabas totalmente Bueno, invertido. teníamos bastante liquidez tipo a mediados de 2008, pero cuando empezaba a bajar los precios, ahí yo creo que cuando realmente empezó a caer en serio en septiembre, octubre, no teníamos mucha liquidez, ya habíamos invertido, o sea, no pensaba que podría caer tanto las cosas y seguir cayendo. No sé, uno piensa que cuando pasan esas crisis que no van a acabar. La verdad que creo la más larga fue lo de 2001, porque empezó en 2000 y realmente hasta 2000, mediados de 2002 no empezó a salir. Fue mucho más largo en el tiempo. 2008 y esta crisis último fueron muy cortos. Este último fue un flash. Claro. Y el gran cambio yo creo que ha sido o sea, la postura mucho más agresiva de los bancos centrales, ¿no? Que han tenido, no es casual que Bernanke estuviera de gobernador de la Reserva Federal en el 2008, el que era el gran especialista en la crisis del 29, ¿no? Entonces yo sí que recuerdo también en ese finales del 2008 un artículo de Warren Buffett cuando él decía compro América, ¿no? Él decía en un momento donde las bolsas estaban hundidas y donde parecía que se acababa el mundo, él dijo
creo que esto es un momento que va a pasar y ahora es muy buen momento de comprar y yo voy a seguir comprando América y creo que las acciones de las empresas cotizadas americanas lo van a seguir haciendo muy bien. Me acuerdo de ese artículo, ¿no?, que lo publicó en la prensa y era en el momento que estaba como más Sí, bajo, ¿no? Y efectivamente, yo creo que el gran cambio respecto a crisis anteriores es que cada vez más los bancos centrales, y eso genera consecuencias, como luego comentaremos, los bancos centrales en la crisis del 2008 y ahora en esta crisis de la pandemia 2020, cada vez son más rápidos a la hora de hacer una batería de medidas ultra expansivas, ¿no?, de la política monetaria. Y esto es el gran cambio que se ha producido respecto a crisis anteriores, ¿no? Para bien y para mal. O sea, eso tiene su parte positiva, pero también tiene su parte muy sí. negativa, ¿no? Sí, Sí. creo que los bancos centrales han reaccionado más rápido. Y, igual en 2008 reaccionaron con intensidad. Mucha diferencia fue por el lado fiscal. El aporte fiscal en 2008 fue muy pobre. Como estaba dividido el Congreso en Estados Unidos, hicieron algo, pero mucho más débil. Los programas de estímulos que pusieron cheques a las personas varias veces, ahora repetidos. Para mí el gran diferencia fue el aporte fiscal en Ahora en 2020, 2020, ¿no? sí. Y por eso es el primer crisis que sube el ingreso per cápita en un crisis. Subió en plena crisis esta vez y la venta de por menor también está subiendo, que la gente tiene dinero y salen a gastar. Pero sí, un deseo de cortar el ciclo que sí, vamos a ver qué consecuencias trae. Ujú. Vale, antes de llegar ahí, volvemos después de la crisis. Tu fondo, ¿cómo experimentas la crisis de la deuda griega, ¿no? Recordemos, a partir del 2010, en la primavera del 2010 es cuando ya Grecia dice que no puede pagar su deuda y lo que empezó siendo una crisis que se origina en Estados Unidos, luego se traslada, sobre todo a Europa, a una crisis de deuda soberana, ¿no? Y primero Grecia y luego un montón de países que tienen que ser rescatados en Europa, ¿no? No sé si esto de alguna forma te afectó a tus inversiones, Sí, ¿cómo lo viviste? nosotros, sobre todo en 2011, perdimos dinero. Le afectó, yo creo, a todo el mundo. No sé, no solo fue Grecia, pero hubo la segunda recesión en Europa, que afectó a España también. Y sí, fue, no sé, no fue una crisis mundial, pero fue una crisis europeo. Entonces, nosotros, siguiendo el patrón que habíamos hecho, pues buscamos inversiones en Europa, mucho también en Grecia. Grecia tuvo sus altibajos desde entonces, que todavía no ha salido. En mi opinión, le habrá ido mucho mejor si salieran del euro y devaluaban. Habrá sido mucho mejor probablemente para Europa y por el público de Grecia. Habrá sido más catastrófico en el momento, pero en 6 meses limpias. O sea, que tú crees que habría sido mejor. Lo que pasa es que en aquel momento era impensable y la inseguridad jurídica que le habría supuesto al euro, el que tú habías declarado que cualquier país que entra al euro ya no puede abandonar el euro. Claro, imagínate que Grecia se sale del euro en el año 2010-2011. Habría sido una catástrofe. Por eso no creo que le permitieran hacerlo porque era demasiado riesgo, inseguridad jurídica para toda la zona euro, ¿no? Pero sí que es verdad que ya 4 años más tarde, en el 2015, ahí se volvió a plantear esto, ¿no? Y ahí ya sí que Europa estaba preparada para decir, oye, pues si Grecia no quiere el plan de rescate que le proponemos, pues mejor Y que se sí, salga y, y y ya está, ¿no? estaban Entonces que al ahí final... a un paso Sí, de sí, sí, salir. sí. Y encima lo votaron, y el pueblo griego dijo que no aceptaba el plan de rescate y a pesar de eso, el partido en el poder, que es el equivalente de Podemos ahora en España, pues dijo que aceptaba las condiciones de la Unión Europea, ¿no? Que fue lo Sí. sorprendente, ¿no? Hacen un referéndum, pero luego no le hacen caso a lo que dice el pueblo, de Sí, sí. alguna forma, ¿no? Entonces se ha resultado en un crisis interminable. Y bueno, recién ahora en el último año y medio, empezó a subir el precio de las propiedades, un poco más estabilidad de los bancos y ahí empezar a salir del crisis. Ha sido continuo, casi de 2008 hasta ahora, un crisis de 10 años. Fue una depresión, fue terrible lo que ha sufrir la gente, el país. Tú vas a Atenas hoy, a Grecia, y no estás en Europa, no parece Europa para nada. Fue una pena para nosotros como inversores también, porque o sea, no había repunte, digamos.
Ujú. ¿Y cuál ha sido tu estrategia de inversiones en esta última década, a grandes rasgos? Sí, saliendo del crisis era más globalizado. Pues cuando los problemas estaban enfocados más en Europa, después de 2011, tenemos más exposición a Europa y a Grecia. También a partir de 2014 invertimos bastante en Japón, que no ha sido malo, pero tampoco las cosas en Japón cambian muy lentamente. Hay muchas empresas muy baratos, sobre todo en los small caps, la empresa pequeña. Hay empresas deep value por donde miras en Japón, pero tienen varios factores ahí que creo que no despegan. Uno es los gestores son muy conservadores. Le encantan no tener deuda, tener un montón de efectivo en el balance. No buscan tanto la rentabilidad de la empresa. Y el otro es el falta de crecimiento. Como la población en Japón no crece, las empresas no crecen por general, o muchos de ellos, he aprendido que hay que enfocar también al growth, o sea, no solo que algo, o sea, invirtiendo en Indonesia, un país que crece la población y el país a 5, 6, 7%, no tienes que preocupar casi por eso, pero en Japón sí. Pero en Japón el problema que tienes, que lo comenté con Mark Garriga Site en un episodio anterior, es que, como tú decías antes, los gestores japoneses son muy cerrados hacia los inversores internacionales. Típicamente sus memorias de las empresas cotizadas las tienen en japonés únicamente, ni siquiera traducen al inglés, ¿no? Entonces te cuesta mucho acceder a entender esa empresa, cómo funciona, ¿no? Cuando has decidido invertir en alguna empresa japonesa, ¿cómo lo has hecho? ¿Tenías analistas en Japón? Porque si no, ¿cómo superas la barrera cultural para decidir invertir en una empresa? Si no puedes ni leerte las memorias Sí. prácticamente, ¿no? De la No, empresa. nosotros vamos de la mano con un analista en Japón que nos ayuda con el contacto con las empresas y cuando vayamos hace la parte de traducción en las reuniones. Aunque está traducido, no captas lo mismo, el que tú le escuchas, el tono, cómo lo dice. Algunos pormenores lo perdés. Yo creo que parte es el idioma, que sí, es muy difícil hasta armar reuniones con los japoneses, pero aunque le llegas a tener la reunión, he estado en reuniones que te abren el informe anual o el informe trimestral y te lean. Tú preguntas, bueno, exactamente cómo funciona la industria, quiénes son los competidores, empiezan a leer algo o sea, es un texto legal por miedo creo que te van a dar información privilegiada para entender cómo funciona la industria, la empresa. Ujú. Y tiene mucho recelo a los inversores internacionales, yo creo que también, ¿no? No les gusta mucho. Es bueno ver una empresa que está en una buena trayectoria, están haciendo las cosas bien, porque en Horizon nosotros hemos tenido varias, no activistas, pero hemos hecho propuestas a las otros accionistas que nosotros pensamos que si no tienes deuda, tienes cash en el balance, que deberías, y no estás creciendo, deberías pagar un 50% de los beneficios como dividendo, no 10. Bueno, como medida empujar a las empresas y la verdad que nuestro éxito ha sido poco o nada. Conseguimos algunos votos y a las empresas han movido, pero lo que tú esperas que pasen 6 meses o un año, ellos vean, bueno, 5 años o 10. Pero está cambiando en Ujú. Japón, el gobierno está empujando, hay un mayor enfoque en rentabilidad de las empresas y invertir más, no mantener el cash ahí muerto, el efectivo. Entonces, está cambiando y las empresas son increíblemente sólidas, las empresas que hay, que existen de hace 100 años, de todo tamaños, con una solidez, es muy bueno. Entonces, ¿tú crees que al final el mercado reconocerá ese? Pues la verdad es que había empresas que comentaban Marga Rigaside que tú veías, o sea, que se pagaban solo con la caja que tiene la empresa, o sea, cosas absurdas contablemente, ¿no? Una empresa que cotiza en bolsa a un precio inferior a su caja, por ejemplo, ¿no? Que dice, bueno, es que esto estoy comprándolo con la caja de la empresa, básicamente, ¿no? Cosas así Sí. irracionales, ¿no? Pero parece como que el mercado, en el caso particular de Japón, es más ineficiente, ¿no?
no acaba de reconocer este Mm. tipo de cosas, ¿no? No sé. Ya, hay muy pocos activistas. Algún activista se fue a la cárcel por información privilegiado. Yo creo que hasta que hay un movimiento activista más fuerte en Japón, es difícil que cambian. Hay un sinfín de empresas que efectivamente, como dice Mark, que tienen efectivo para igual a la capitalización bursátil y tienes un flor de negocio gratis, pero no puedes hacer nada y la acción igual sigue barata. Si no, si siguen generando un ROI de 3% y pagando casi nada de dividendos, la acción va a seguir barato. Quizá eso coincidía con la época del value, estaba de capa caída, entonces creo que a menos inversores buscando value, había también menos presión a aflorar esas oportunidades. Quizás si creo que estamos empezando un nuevo auge al value, si eso confirma que normalmente son ciclos largos de 7 a 10 años, puede ser que muchas de esas empresas revalorizan, porque la verdad que son buenas oportunidades, pero para mí necesitan un cambio de gestión para crecer más o pagar más como dividendo. Ujú. Vale, y luego ya para llegar hasta la actualidad, decides en el 2019 constituir este nuevo fondo, ¿no? Cuenta por qué decides al final dejar el anterior y crear esto de Hamco, Sí, el Global. bueno, por un lado, mis hijos volvieron a España a estudiar en España y para estar más cerca de ellos y también viendo el tirón de value que han tenido los grandes casas value aquí, el Independientes, el Magallanes, Coas, AZ Valor, en 2018 vine a visitar a todos, hicimos un estudio de mercado con una empresa eh, de mercadeo para estudiar de la receptividad a nuestra propuesta y como teníamos una rentabilidad muy buena histórico, decidimos tirar al agua. Nos tardó un tiempo a armar la empresa, crear el fondo, que al principio fue con Esfera Capital, a lanzar el fondo, nosotros asesorando al fondo, Esfera siendo la gestora, que en 2020 lo compró Anbank. Entonces hemos estado un poco con traspaso de una entidad a otro, pero nosotros pensamos que podemos aprovechar ese tirón de value que medio se quedó cortado en 2019. Creo que la percepción ahora es que nadie quiere un fondo value, que creo que es un buen momento de invertir, creo personalmente. Y también nosotros tenemos varios clientes, friends and family, que querían un producto en España. Entonces, para atender a ellos y pensamos que si podemos ofrecer buenas inversiones a más público, sería fantástico. Creo que si tenemos talentos no lo deberemos esconder y me gustaría hacer buenas inversiones y que más gente puede participar con ello. Ujú. ¿Por qué crees que se ha producido esos malos resultados para Value? Porque, claro, en España vas a pasar una cosa adicional. Como tú comentas, hasta el 2000, creo que fue hasta el 2016, 17, Bestinver contaba con los gestores históricos, ¿no? Paramés, luego Álvaro Guzmán, Fernando Bernat, y la trayectoria de Bestinver era buena, ¿no? Tenía unos track records muy buenos. A continuación se produce la salida de Paramés y luego el resto de socios y ese periodo que tienen de no competencia, y luego ya montan los fondos nuevos con muchas expectativas, ¿no? Porque, bueno, venían de tener un track record muy bueno y curiosamente, pues desde que se crea, efectivamente, al principio arrancan bastante bien, pero luego ya, especialmente estos últimos 2 años, efectivamente, pues los fondos value españoles se han visto muy penalizados, ¿no? Y ha habido todo un debate de, pues esto, ¿no? Hasta qué punto el value ahora mismo es un proceso de decisiones que frente a la innovación tecnológica y todos los procesos que se están produciendo a nivel mundial, pues como que parece que está un poco fuera de moda, ¿no? Entonces, en cambio, todo lo que es el growth, con fondos como el famoso Fan Smith, ¿no? Por ejemplo, que en España es muy conocido y tal, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué crees tú que estos últimos 2, 3 años el value se ha visto tan penalizado frente
a estrategias más de calidad y de crecimiento global en Mm, tecnología? Yo creo en parte porque lo de tecnológico es una moda, igual que en la burbuja de 2000, que fue el primer boom de Internet, fue muy parecido. El pets.com, había muchas locuras y estas locuras se están viendo hoy por hoy. Valoración de Tesla, ¿sabes? No sé, yo no lo puedo racionalizar de ninguna forma. A mí me parece que era caro cuando hace un año, cuando valía un cuarta parte de lo que vale hoy. Yo creo que la gente, mucho del público se lleva a lo que está subiendo. Tú ves un activo que está subiendo y es en la punta de mira de todas las personas. Es un tema psicológico, sea Bitcoin, sea los tecnológicos, se le lleva a la gente al S&P y digo, qué fácil es invertir en un fondo indexado del S&P y va fantástico. Entonces, yo creo que ha llevado a mucha gente a invertir ahí y para mí ese sobre rentabilidad que han sacado se acabó el año pasado. Para mí el QQQ del Nasdaq 100 de tecnología desde el 2 de septiembre, que creemos que era su pico relativo, el fondo de Hamco lo lleva subiendo 50% más que los tecnológicos. No están subiendo más. La gente hace un argumento que cuando las tasas bajaban tanto, las rentabilidades futuras de los tecnológicos que crecían mucho, descontaban al presente, pues llega a un valor infinito. Era el argumento que algunos usaban para justificar valoraciones extraordinarias. Yo no lo creo. Yo creo que es una burbuja. Sí hay tecnologías que cambian la vida y valen, pero tú miras Apple cuando lo compró Warren hace, no sé, 4 o 5 años, estaba mucho mejor. Los últimos 3 años, creo que triplicó de precio y los beneficios son iguales. La única cosa es que ha aumentado el múltiplo. Y hay mucho de eso que pasa en el mercado. Ha habido grandes ciclos. Hasta 2000 era el precios de crecimiento, los tecnológicos. El value no valía nada. Todo el mundo decía en 99, 98 que Warren estaba pasado de moda. Todo lo que escuchas ahora se escuchaba entonces. Y bueno, hubo casi 10 años buenos de value, porque había buenos años de materias primas, industrias, y han ido mejor. Y los últimos 10 años ha sido más por el lado del tecnológico. Y yo creo que estamos cambiando una vez más, porque las empresas estaban ridículamente baratos. Creo que el otro factor es esa tendencia en indexación. Muchos fondos fueran al S&P 500 u otros índices que están más prestados a grandes capitalizaciones, que llevan más dinero a las mismas empresas y se hincha más el globo. Y yo creo que vamos a tener una vuelta a gestión activa en los próximos años, creo. Ujú. Tú, por ejemplo, en el sector de automóviles estás, creo que tu segunda posición, por lo que he visto, es Renault, por Sí. ejemplo, ¿no? O sea, fíjate que frente a Tesla, tu apuesta es Sí, Renault, ¿no? ¿Por qué? bueno, yo creo que hay que mirar dos cosas. Uno, lo que hace la empresa y qué va a producir en el futuro y dos, lo que te cuesta. Y Tesla para mí no justifica el precio. No creo que debería, o sea, desconsejar eso. Yo desconsejaría a todo el mundo no estar invertido en Tesla. Los automotores tradicionales para mí probablemente son mejores inversiones. Renault es un caso más bien de turnaround, principalmente de Nissan, pero no, a nosotros nos gusta mucho y le recomendamos para el fondo porque tiene la posición en Nissan que valía más que el market cap de la empresa, solo Nissan. Te quedas con Renault, con Dacia, totalmente gratis. Y la financiera que genera 1.000 millones de beneficios al año casi. Entonces, Renault llegó a 100 y estaba en 15 este año, el año pasado. O sea, ahora está en 38, 39, pero llegaba a valer 100 y bueno, ha sido una excelente inversión para el fondo que asesoramos. Ujú. Es interesante las posiciones tan diferentes. He tenido previamente, por ejemplo, a Emérito Quintana, del Numantia, y él sí que está invertido en Tesla y ha sido un defensor de Tesla desde hace años. Y fíjate que él también pues, sigue la filosofía de alguna forma value, no la deep Mm. value, pero sí.
sus principios, la economía austriaca, etcétera. Entonces es curioso cómo, bueno, es lo interesante del mercado, Ah, ¿no? De cómo dos gestores que buscan ventajas competitivas, que buscan fosos defensivos, etcétera, pues para emérito Tesla sí que lo vale y hizo esa apuesta ya hace 3 años por ella, y en tu caso no, o en el caso de también otros value españoles como Azvalor, pues también están un poco en tu misma línea, ¿no? De que ellos tampoco lo entienden, esta sobrevaloración, ¿no? Es interesante, pero bueno, eso es el mercado al sí. final, ¿no? Como diferentes gestores, pero incluso de una escuela parecida, es decir, de todos sois admiradores de Warren Buffett, etcétera, y a pesar de ello, pues hay unos que lo ven que el precio puede tener sentido y en otros casos no. Entonces, es curioso, ¿no? Bueno, siempre hay un comprador y un vendedor. Yo creo que hay, a mi modo de ver, creo que hay mucha gente que habla de value y Warren Buffett porque es un conocido o la escuela, pero es para mí no se puede justificar Tesla bajo un criterios value. Yo no lo veo la forma. Es como, no sé, me genera rechazo total. Pero bueno, quizá, y la han ido mucho mejor. Tesla fue el valor estrella el año pasado. Hay un tema, sí, en cuanto al índice, justo el episodio anterior que grabé, que lo grabé con un profesor de Harvard, la Harvard Business School, él me decía que cuando tú ves el SP 500 hay que separar los 10 valores de las tecnológicas que tienen una valoración muy alta de los otros 490 valores del SP que él dice que básicamente no han cambiado tanto en los últimos años, o sea, no los ve caros realmente, ¿no? Entonces, el problema de coger el índice total es separar las FANG más algunos más del resto, ¿no? Entonces él decía que si tú ves el SP 500 en su conjunto, quitando esos 10 valores que han subido muchísimo su precio, el resto no está tan caro como Sí. parece, ¿no? Sí, yo creo que sí. No creo que es a precio para comprar muchos de ellos, pero sí, creo que los 5 empresas más grandes es 25% del índice del S&P, un récord histórico, y solo llegó a esos niveles en el año 2000. Entonces pasa eso. Ujú. Vale, John, te quería también preguntar, ya que lo has mencionado tú, ¿cómo ves la estrategia de indexación, ¿no? Una tendencia clara que se produjo ya en Estados Unidos hace ya muchos años, que inició Jack Bogle, que por cierto Warren Buffett sabes que lo defiende mucho, y el propio Warren Buffett ha dicho, digo, porque claro, la gente que es muy buffetiana, hay que asumir también que el propio Buffett ha dicho, a mis herederos les he dicho que lo que tienen que hacer es invertir el 90 y tantos por ciento de mi fortuna en el SP 500, en un fondo indexado de comisiones muy bajas tipo Vanguard, y esa es la estrategia que le ha dado, a pesar de ser él precisamente el representante más grande de gestión activa, ¿no? Entonces, me gustaría que hicieras una valoración de cómo has visto la evolución del fenómeno de la indexación desde Jack Bogle como pionero con Vanguard hasta ahora, algo que está llegando ahora cada vez más a España y a Europa. ¿Qué parte crees que tiene de razonable esa estrategia? Y hasta qué punto pues crees que a su vez la estrategia de gestión activa puede tener sentido, ¿no? Yo creo que es muy buena innovación y ha solucionado la vida para mucha gente a muy bajo coste. Y Vanguard, la verdad que es una empresa increíble. Creo que está llegando a un punto que es o sea, los fondos indexados y la inversión pasiva ha llegado a tanto nivel en el mercado. Los inversores activos que realmente fijan los precios, porque pasiva solo compra cuando entra dinero, es los inversores activos que realmente fijan los precios. Creo que está llegando a un punto que empieza a causar problemas, y yo creo que es la inversión value en los últimos años es en parte por eso, porque mucho inversor activo es también inversor en value, ha perjudicado a ese sector. Yo qué sé, creo para mucha gente puede ser una muy buena opción, pero hay que mirar qué compras y cuándo. Un inversor en fondos indexados en Europa que invertía en 2000, creo que hoy sigue bajo agua. No ha generado rentabilidad en los últimos 20 años. Y yo creo que quien compra el S&P hoy, no creo que en próximos 10 años, en términos reales, genera ninguna rentabilidad. Las empresas son tan caras, el crecimiento de las empresas en el S&P ha caído mucho en los últimos 10 años, crecen mucho menos. En un escenario de tipos de interés normalizados, aunque bajos, creo que no generan rentabilidad. Creo que
tú ves el S&P está en punta de mira de todo el mundo. Y bueno, yo creo que cuando todo el mundo ha comprado, no queda nadie para comprar. Nosotros siempre hemos buscado donde, ¿sabes? Los activos que están fuera de foco es donde consigue las mejores oportunidades, a nuestro entender. Ujú. Sí, evidentemente la estrategia de indexación buena es una indexación global, no debería incluir solo el mercado americano, sino tener en cuenta pues todo el mundo, ¿no? Básicamente, intentar tener comprado el mundo entero en función de, por ejemplo, pues Sí. un índice como el MSCI World, ¿no? O invertir en diferentes fondos por territorio según el peso que tienen más o menos, ¿no? A nivel mundial. Y de esa forma, pues tú no sabes si la próxima década la que lo va a hacer bien va a ser Japón, que podría volver a serlo como lo fue en los años 80, ¿no? O va a ser el Mm. sudeste asiático, va a ser Europa, o no sabes quién va a ser los ganadores, ¿no? Pero básicamente te compras el mundo e intentas conseguir un poco pues el retorno que te da el crecimiento mundial, ¿no? Mm. Sí, creo que la teoría es que las empresas de capitalización baja suelen generar más crecimiento y más rentabilidad a largo plazo y también por geografía los mercados emergentes. Nosotros focalizamos un poco en eso y creo que un fondo, un ETF o algo parecido que invertía en small caps emerging, probablemente a la larga iría bastante bien. Yo no conozco concretamente ninguno, pero creo que ahora la capitalización grande de las empresas de Estados Unidos le metería como la plaga. Creo que está lo más caro que hay es eso. Y es lo que está en punto de mira de todo el mundo. Cuando tú preguntas, el otro día en Bank tenía los de BlackRock y Morgan Stanley hablando de sus oportunidades con sus fondos y hablaba de los tecnológicos. Y para mí ya fue el momento para eso y la tendencia ha cambiado. Y realmente el problema que hay también ahí es que pues la inversión indexada lo que sí que te está dando es de partida unas comisiones mucho más bajas. Es decir, uno de los problemas que se ve también, sabes que ha sido la crítica típica de Jack Bogle o de gente como Barton Malkin con su famoso paseo aleatorio por Wall Street, es que hay un problema de persistencia en la gestión. Es decir, gente que lo ha hecho muy bien, un Peter Lynch, por ejemplo, que ha sido uno de los ejemplos siempre más mencionados, ¿no? Consigue rentabilidades muy altas, pero supo retirarse a tiempo, ¿no? Supo decir, oye, pues he ganado mucho con mi fondo, un 27% de media, pero estoy 13 años y me retiro, ¿no? Warren Buffett es la gran excepción, porque este hombre, junto con Charlie Munger, ha demostrado durante 55 años para que ellos no tienen un fondo, ellos compran empresas. ¿Eh? Mm. Entonces, ¿cómo ves el tema esa crítica también que se hace a, vale, sí, tú como gestor activo puedes tener un periodo bueno, consistente, pero a largo plazo es difícil encontrar persistencia en los mejores gestores activos, ¿no? Como que coges ciclos, coges un ciclo bueno, pero luego mantenerte en el tiempo es complicado, ¿no? Y por eso quizás también hay muchos autores que consideran que a largo plazo pues la gestión activa tiene ese problema, ¿no? Que no dicen que no haya gestores que batan al mercado, pero sí que es muy difícil batir al mercado de forma consistente en el tiempo, ¿no? Más allá de 10 años, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. No, para mí cada gestor activo tiene que justificar. Si no gana, no supera el índice después de comisiones, no tiene razón de ser o con menos volatilidad o alguna otra ventaja. Yo no estaría aquí hoy si no pensaba que lo podría hacer. Lo he hecho durante el último 20 y pico años y creo que las oportunidades siguen existiendo, pero no es para todo el mundo. Hay mucha gente que le gusta el paz mental de saber, la bolsa subió hoy, bueno, mi fondo subió y eso le genera tranquilidad y saber que lo tiene a bajo coste, quizás es el último value investor. Pero para mí, cada gestor activo tiene que justificar sus comisiones y si no lo hace no debería tener razón de ser y si no lo piensa que lo puedo hacer, lo cerraré, esto pasa la gestión a otro porque hay que agregar valor en la vida. El capitalismo es eso. Por suerte, sigue habiendo muy buenas oportunidades, sobre todo ahora. En el momento de crisis, creo que es muy fácil, mucho más fácil. ¿Cómo ves ahora cuáles tus principales inversiones actualmente? ¿En qué tipo de sectores están?
Lo tenemos repartidos. Tenemos unas empresas de tipo inmobiliarias de Asia, en países emergentes de Asia, algunos REITs de Sudáfrica que tienen diferentes inmuebles, centros comerciales o oficinas que han sido castigados. Tenemos bastante en empresas de energía de Canadá. Tenemos un fuerte componente volcado al gas de Canadá, que es una oportunidad por un problema de industria ahí, crea una oportunidad de empresas que antes cotizaban a 30, llegaban a cotizar a 1 y hoy están al 5 o 6. Energía, tenemos exposición al sector automóvil, tanto los grandes productores como autopartes en Japón y otros mercados. Tenemos algunas inversiones en Turquía, el banco participado de BBVA, por ejemplo, es otra empresa en la cartera. Creo que BBVA compró a un precio 4 veces al precio de hoy. Nosotros nos gusta el tener una cartera diversificada, ¿no? Aunque gas de Canadá probablemente es la oportunidad más estrella que conocemos, no sé, representa menos del 10% de la cartera. Y tenemos diferentes apuestas en diferentes países, diferentes industrias para ¿Y estar cómo, bien diversificado. cómo seleccionas, cómo haces la selección de valores a invertir, posibles a invertir? Porque claro, estás tocando muchísimos países, o sea, no tienes un sesgo Europa, como tienen, por ejemplo, típicamente las gestoras value españolas, ¿no? Estás al final viendo empresas de todo el mundo que son de pequeña capitalización, entonces tu universo potencial de inversión es enorme, ¿no? Son miles de empresas. Entonces, ¿cómo haces un Sí. poco el proceso de decisión para analizarlas y llegar a conocerlas relativamente bien, ¿no? Porque claro, son tantas empresas potenciales que llegar a conocerlas debe ser complicado, ¿no? Sí, bueno, mucho lo calculamos en lo que es el rentabilidad esperado. Nosotros proyectamos los próximos 10 años de la empresa y fijamos la estimación de valor a 3 años y a 10 años y buscamos empresas que ofrecen un buen rentabilidad a esas alturas, porque a veces los componentes de rentabilidad para nosotros vienen de tres factores. Uno es el valor que agregan, que queda en el dividendo que paga la empresa y el crecimiento que genera. Y el otro fuente de valor para nosotros es el revalorización. Como nosotros siempre intentamos comprar si pensamos que la empresa vale 100, pues comprar por 50 o menos es el otro componente. Entonces intentamos ver eso con el tiempo. Si te muestro, aquí le ponemos gráficamente, si la puedes ver ahí, Mm. aquí ponemos la rentabilidad esperada y este es el riesgo. Entonces buscamos el, el diferenciar las empresas ahí. Bueno, una empresa, si tiene menos riesgo, puede tener una rentabilidad menor. Siempre tenemos unos umbrales de rentabilidad que fijamos. Y yo creo que es una cosa que nos diferencia. Nosotros siempre hemos buscado empresas que pueden generar una rentabilidad de arriba de 30% anualizado. Yo creo que a mi entender, mucha gente queda con una estimación de rentabilidad inferior. Es mucho más fácil encontrar una empresa que puede generar un 10% al año, pero quizá también te tiene más riesgo porque el precio es más caro hoy, etcétera. Entonces, nosotros buscamos que al momento de compra, por lo menos tiene una rentabilidad anualizada de 30% anual. Y miramos el riesgo para segmentar. Y quizá para agregar a eso, cuando tenemos la cartera es bastante más fácil decir, tenemos esta empresa en cartera, este que estamos considerando es mejor que algo que tenemos en cartera. No sé, por ejemplo, el Coca-Cola de Turquía ha subido, no sé, más que duplicado en el último año desde que lo compramos. Es mejor seguir con eso o podemos encontrar algo que genera más rentabilidad o la misma rentabilidad con menos riesgo o viceversa. Entonces buscamos cambiar y discutimos entre los otros analistas. Ellos proponen
cambios y discutimos diferentes opiniones y así lo generamos las recomendaciones. Ujú. ¿Qué influencia crees que tiene la macroeconomía sobre tus decisiones de inversión? Este último año, la pandemia ha provocado muchos cambios, ¿no? Y sobre todo la reacción de los bancos centrales de todo el mundo a la pandemia, ¿no? Que nadie, yo creo que se podía esperar. No sé tú cómo viste la crisis de mediados de marzo del año pasado, ¿no? Cuando los mercados se derrumba, se cae todo, pero en muy pocos días, en 15 días, básicamente el mercado empezó a recuperar. ¿Y quién iba a pensar que al inicio de una pandemia global como esta, pues ahora estaríamos con los precios en los mercados como estamos ahora, ¿no? Esto en buena parte ha venido explicado, lógicamente, por la enorme expansión monetaria y en algunos casos fiscal que han hecho pues Estados Unidos, Europa, en fin, los principales mercados, ¿no? Pero esto está provocando un mercado cada vez más intervenido, ¿no? Un mercado donde la formación de precios está enormemente distorsionada por los bancos centrales, especialmente en el mercado de bonos, ¿no? En el mercado de bonos en Europa, por ejemplo, pues claramente las compras masivas de bonos de los bancos centrales de la zona euro está provocando pues que los bonos estén dando unas rentabilidades ahora realmente ridículas, ¿no? Negativas, rentabilidades negativas o bajísimas, ¿no? Históricamente bajas, ¿no? Mm. Esto también ha empujado el dinero a la bolsa, porque, claro, los inversores dicen, o lo tengo en cash o lo tengo en bonos que me obliga la ley a tenerlo si es un fondo de pensiones o un gran fondo institucional, pero si tengo cash, pues al final voy a ir a donde pueda protegerme de la inflación, porque la inflación al final, no sé tú qué opinas, ahora me lo comentarás, ¿no? Pero la inflación al final, si tú vas inyectando dinero, tendrá que salir por algún sitio, ¿no? Entonces, esto está provocando una gran inflación de activos de momento, o sea, no hay inflación en la cesta de la compra, pero sí que la hay en la inflación de activos, ¿no? Es decir, que tú ahora, para conseguir la misma rentabilidad por un bono que hace 10 años, tienes que pagar muchísimo más, tienes que comprar muchísimos más bonos para conseguir esa rentabilidad que te daba hace 10 años ese mismo tipo de bono, ¿no? Entonces, inevitablemente, ya se está viendo precios de bolsa muy altos, precios de bonos muy altos, en inmuebles probablemente esto también se va a ver, ¿no? De alguna forma. Entonces, quería preguntarte esto, ¿no? ¿Hasta qué punto a ti ese análisis macroeconómico te influye un poco a la hora de decidir si inviertes o es algo que no le concedes mucha importancia? Mm. Sí, yo presto bastante atención al mundo macro y no sé, Warren dice que una hora pasado pensando en macro es una hora perdido. Probablemente tienen razón. Yo he visto que el ciclo tiene mucha importancia. ¿Qué momento del ciclo inviertes? Tiene mucho que ver con la rentabilidad que vas a sacar a futuro. Yo sí presto atención. Yo creo que la lema de Don't fight the Fed, no luches contra la Reserva Federal, es cierto. Como ellos están inyectando liquidez ahora, soy más optimista. Si ellos estaban contrayendo, creo que sería otra película. Entonces yo creo que el entorno macro es muy importante. Ves Argentina y Turquía ahora, la inflación que tienen ahora, de grandes bancos en Turquía cotizan a 3 veces beneficios. 3 veces beneficios y a mitad de libros. ¿Por qué? Por la inflación. Si tenemos otro entorno de inflación, va a ser peor para los bonos, pero va a ser malo para las empresas también. Las empresas defienden más el valor frente a un ciclo de inflación, pero igual están salpicados porque suben la coste de financiación, normalmente suben tasas, frenan la economía, venden menos. Ahora sí, se está viendo subida de activos financieros en países de todo el mundo, subida de inmuebles, materias primas están subiendo como loco y bueno, quizá cuando se liberan las masas vamos a ver una inflación en precios de consumo. Puede Ujú. ser. Que era Milton Friedman que decía que inflación siempre es un fenómeno monetario y emisión en Estados Unidos y en menor medida en Europa ha habido y es muy diferente a 2008. 2008 no pusieron tanto dinero en la calle con financiación directa al público como esta vez. Y están siguiendo este año. Hay más cheques en muchos países, Europa, Inglaterra, Estados Unidos. Yo creo que 2022 puede ser un año complicado. Por la subida de inflación. Sí, y solo
normalizar un poco las tasas de interés, que en las últimas 2 semanas la bolsa empezaba a tambalear, más que nada los tecnológicos, porque el bono a 10 años subió, no sé, 0,30, 0,40, está al 1,50 está ahora el bono americano, y solo esa pequeña subida, el Fed dice no vamos a subir tasas hasta 2023, 2024, igual está generando problemas. Ujú. Vale, y por Skin in the Game, ¿cuál sería un poco tu cartera personal de inversiones en este momento, más o menos? ¿Cómo lo tienes repartido por asignación de activos? ¿Cómo lo tienes invertido? Yo siempre, no sé, desde hace 20, 25 años, siempre he invertido, no sé, 95% en renta variable. Había esa época en Uruguay que invertían en inmuebles, que creo que es un buen momento ahora. Creo que es un buen momento para el público comprar inmuebles financiados, como le hice yo, con una hipoteca a tasa fija a 30 años. Si va a venir inflación, a mí me parece que los bancos en España están regalando dinero. Podría haber pagado contado por la casa, pero para mí es mucho mejor inversión. Compré una casa el año pasado durante el COVID y creo que es mucho mejor financiado a Mm. tasa fija, no variable. Sí, pero aquí es curioso, por ejemplo, lo que dice Morgan Housel, que ha sacado un libro reciente, me comentaban en otro podcast, que aunque tú racionalmente, desde el punto de vista económico, pueda tener sentido decir eso, me compro la vivienda y me la compro, aunque la pueda pagar al contado, pero prefiero comprarla con una hipoteca a tipo fijo, porque la financiación es muy baja y tal. Pero hay gente que simplemente de forma psicológica no quiere estar apalancada, no quiere estar endeudada, ¿no? Porque claro, también depende de tu situación personal. Si tú no sabes si dentro de X tiempo vas a cambiar de ciudad, vas a cambiar de trabajo, vas a tener ciertas contingencias, el hecho de que tú te hipoteques, pues te genera ahí una dependencia, ¿no? Con el banco. Entonces, justo me parece interesante lo que está diciendo ahora, ¿no? Es decir, que aunque pueda tener racionalidad económica, para mucha gente le puede dar más paz espiritual, digamos, más paz mental el no estar con un endeudamiento, ¿no? Con una Sí. financiación detrás, ¿no? Sí, no, yo lo puedo entender eso perfectamente y no, mejor alguna traba también, yo qué sé, igual manteniendo un apartamento en un piso en Montevideo, pero bueno, yo siempre hablo del lado de finanzas, por el peace of mind, creo que sí, tiene sentido lo que dices tú. Te va a generar una baja rentabilidad. En general, los inmuebles suben con la inflación un poco más. Te sabe que compras a muy buen valor, pero bueno, frente a invertir en renta fija, hoy en día, salvo que sea unos bonos muy interesantes, prefiero invertir en inmuebles, sacar una renta actual y una revalorización de precio con el tiempo. Creo que es mucho mejor que renta fija. Yo siempre he volcado a tener un colchón de liquidez y invertir en acciones. Con la ventaja de invertir en el fondo, decidir cuáles valores recomendar para Hamco es un placer y ir buscando oportunidades en todo el mundo. Para mí es como el jugar ajedrez todo el día. Mi señora no lo puede entender, pero para mí, ¿sabes? Yo trabajo los fines de semana porque no es trabajo, es un juego. Y buscar buenas inversiones no sé, es algo que cuando lo encuentras y piensas que puede ser interesante, me genera satisfacción por algún motivo. Ujú. Vale, o sea que tu cartera personal es básicamente 95% lo tienes, o sea, ¿tienes en tu propio fondo la mayoría o tienes también en algún otro fondo? No, en las mismas acciones del fondo, sí. Ujú, ujú. Vale. Y entonces esos 95%, luego tienes un poquito de inmuebles, ¿no? Y, y de cara, claro, a medida que te vas No haciendo tengo más. ningún bono, tengo una casa en Uruguay, una casa, bueno, tengo un piso y una casa en Escorial, ahora mismo. Ujú. Vale, ¿y cómo ves para protegerte un poco de la volatilidad del mercado, el hecho de poder también invertir en cosas como oro
o Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas de estas clases que algunos dicen que no son activos, porque obviamente no te generan ningún rendimiento, ¿no? Pero en otros casos pues sí que se recomiendan incorporar a la cartera, ¿no? Por ejemplo, la cartera permanente de Harry Brown pues recomendaba tener una parte también en oro como una forma de protegerte frente a la inflación, ¿no? Entonces, ¿cómo ves estas categorías de posibles activos, el oro y el Bitcoin? ¿Qué opinas? Sí, yo nunca los he comprado ninguno de los dos. Yo puedo entender la gente que tiene oro como valor de refugio. Quizá en un crisis extremo tengo monedas de oro y quizá genera seguridad tener un dinero físico en un crisis absoluto. Puedo entender eso. Yo nunca lo he comprado. Lo máximo he comprado es alguna empresa de minería de oro, que tiene oro en la mina y generan rentabilidad actual. Para mí, yo siempre he buscado la rentabilidad. El Bitcoin para mí no tiene como no te produce ninguna renta, para mí no es una inversión. Y dada la volatilidad que tiene, para mí es un elemento de especulación. Si tú quieres especular, tú puedes ir al casino o te puedes ir a invertir en Bitcoin. Creo que es algo parecido, una actividad parecida. Yo no recomiendo Bitcoin a nadie. Puede ser divertido, igual como, no sé, la gente que hace day trading de empresas que ni conocen lo que hacen. Eso es otra actividad que para mí no tiene nada que ver con invertir tus ahorros en una empresa que genera valor hoy y que esperas que en 10 años va a estar generando más. Para mí no tiene nada que ver. Entonces, por mí personalmente no he comprado ninguno de los dos. Pero en el caso de Bitcoin, el hecho de que ya lleva 12 años de existencia, jamás ha sido hackeado. O sea, hay una parte interesante de Bitcoin y es precisamente esta oferta estrictamente limitada, ¿no? Frente a la flexibilidad del dinero fiat, incluso frente al oro, que el oro, pues, sabes que crece de media pues un 2% anual la producción, ¿no? El oro, la gran ventaja que tiene es que por mucho que suba el precio, a diferente del resto de commodities, por mucho que suba el precio, la capacidad de producción, la tecnología humana a día de hoy no es capaz de producir mucho más oro por mucho que suba el precio, cosa que no ocurre con el crudo, por ejemplo, ¿no? Con la mayor parte de commodities. Una cosa que tiene muy interesante Bitcoin, que defienden pues los que son maximalistas de Bitcoin, los hodlers, ¿no? O sea, no buscan tanto la especulación, sino que dicen básicamente, oye, yo compro para tenerlo a largo plazo y la verdad es que si ves el precio de Bitcoin, pues un poco como lo que ha pasado con el oro, ¿no? Que desde el final de Bretton Woods el oro pues ha ido de los $35 la onza a los $2.000, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el dinero fiat no para de aumentar, más oferta monetaria, pues ya sabemos por la ley de la oferta y la demanda que cualquier cosa que crece mucho va a perder en términos relativos su valor frente a la misma demanda. En el caso del oro se ha visto a largo plazo que el crecimiento ha sido continuo frente al dólar y las principales monedas de reserva. Y en el caso de Bitcoin un poco el argumento es similar, ¿no? Es decir, si Bitcoin acaba siendo una especie de oro 2.0, en el sentido de que la cantidad va a estar estrictamente limitada a 21 millones de Bitcoins en 2140, pues esto haría que fuera realmente un depósito de valor bueno, pues porque esa escasez no es manipulable, es algo que es radicalmente escaso y que los tenedores de Bitcoin de alguna forma pues van a ser capaces de poder tener van a valorar muchísimo esa escasez radical, ¿no? Ese es un poco el argumento principal que se defiende y que ha llevado gente como Michael Saylor, ¿no? Sabes que este último año dos de los grandes conversos han sido propio Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, o Elon Musk, más famoso en el último mes, que han declarado que una buena parte de su tesorería de la empresa la habían pasado a Bitcoin, ¿no? Entonces estamos viendo ahí cosas interesantes que creo que van más allá de la especulación, ¿sabes? Más allá de, obviamente, ir a ganar dinero fácil, ¿no? Sino decir, oye, ¿hay algún fundamento de peso para que Bitcoin pudiera ser una especie de oro 2.0? Y que en cierto sentido, digamos que Bitcoin al primero que se comería sería al oro como depósito de valor frente al dinero fiat, que siempre va a estar ahí, porque todos los impuestos los van a tener que seguir pagando en euros o en dólares o en la divisa que sea, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que quizás exige una aproximación, o sea, supongo que también un problema que hay es que estudiar Bitcoin, lo que hay detrás, exige bastante dedicación, ¿no? Entonces, no sé si en tu caso, pues, le has dedicado un tiempo y no te ha convencido o simplemente no has decidido, pues, que no era de tu interés y tampoco has profundizado mucho ahí, ¿no? No, yo lo escuché en un podcast de 1 hora de Michael Saylor, de MicroStrategy. Él para mí no está invirtiendo, está invirtiendo, emitiendo bonos convertibles y comprando Bitcoin. Él está especulando. Él dice que quiere generar
caja, un refugio para la tesorería de la empresa. Para mí está especulando y aprovechando que dice cuanto más Bitcoin compra, más sube la acción de su empresa. Entonces dice, bueno, eso pasó, hago más. Creo que va a terminar mal. Para mí, el único valor de Bitcoin es que lo que la gente va a pagar por ello. Hoy en día está una moda, porque 12 años para mí es una moda. El oro existe 4.000 años, probablemente seguiría existiendo. Bitcoin, no sé si en 10 años va a seguir existiendo. Entonces, yo tendría muchísimo cuidado con eso. A mí los argumentos no me convence. Escuché un montón de casos de gente que perdí el token, ya no pueden acceder a sus Bitcoin. ¿Cuál era el que se quebró? Había un depositario de Bitcoin que se quebró en Estados Unidos y puede haber problemas que el fisco o el gobierno dice pues que no se puede tener Bitcoin yo qué sé, puede ser una fantástica especulación, pero para mí no es una inversión, porque para mí, para ser una inversión, tiene que generar una renta. Un inmueble que la puedes alquilar, un coche, yo qué sé, que la puedes alquilar. Una empresa que genera beneficios. Bitcoin y oro no generan nada. Entonces, solo su valor es lo que alguien te pagará por ello. Ahora está de moda, la demanda está aumentando, puede haber cosas que, puede ser una moda que colapsa, igual que las tulipas, hace no sé cuánto, ya veremos. Yo prefiero invertir y no especular. Ujú. Vale. Y otro tema también muy interesante es todo el tema de los sesgos cognitivos a la hora de invertir, ¿no? El behavioral finance, que tú sabes que también es algo. Entonces, a ese respecto, ¿cuáles serían tus principales aprendizajes tú mismo como inversor? ¿Cuáles han sido los sesgos que tú has detectado en tu propio comportamiento como inversor o que detectas un poco en el mercado que te parecen significativos, ¿no? Y que tú mismo has aprendido a protegerte de ti mismo, ¿no? De yo, ¿no? O sea, decir, porque tú sabes, al final somos humanos todos, ¿no? Es decir, el invertir es invertir, pero siempre desde nuestra propia humanidad, ¿no? Y siempre vamos a tener sesgos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tú mismo, cómo trabajas tú el protegerte de tus propios sesgos a la hora de invertir, digamos, ¿no? ¿Esto lo tienes detectado y estudiado? ¿Es un tema que te interesa? O... Sí, yo creo que la psicología a la hora de invertir es clave. Creo en cualquier actividad. Uno quiere ser bueno en lo que hace, sea el rubro, es muy importante. Yo qué sé. Yo creo que el principal cosa que sí tengo es que uno tiene que creer que lo puede hacer. Y yo veo que probablemente mucha gente del público dice, esto es muy difícil estudiar valores en otros mercados. Y yo te puedo decir que todo el mundo tiene que creer que lo puede hacer, encontrar muy buenas inversiones. Sí, yo tengo lagunas mentales. Yo he tenido que ido cambiando. Quizá en los primeros años estaba más enfocado en el precio y no tanto en la calidad de las empresas. Es algo que he aprendido a ir cambiando. Yo creo que está bueno tener otras opiniones. El ser parte de un equipo, puedes tener otras opiniones. Yo creo que probablemente el principal sesgo que tengo yo es más el que he tenido que ir cambiando es enfocar más en la calidad de las empresas y no solo en el precio. Quizá eso funcionaba en algún momento, está funcionando en este momento, pero empresas de calidad y cuánto van a crecer en el futuro es un factor bastante importante que mucho en Japón me hacía ver eso. Pero a mí todo ese tema de psicología creo que es muy importante. He leído varios libros, tanto para el lado de invertir como mi otra afición de correr, competir, es muy importante la psicología. Pensar que puedes seguir mejorando. Si tú piensas que sabes todo, bueno, Bitcoin puede ser una fantástica inversión. No sé, le he escuchado lo de Michael Saylor y varias cosas más, pero creo que es importante a aprender nuevas cosas y pensar que uno puede seguir mejorando es fundamental a la hora de invertir. Si repasas tus principales errores de inversión, o sea, ¿has caído en trampas de valor a veces? Lo que se suele decir de... ¿Cuáles serían un poco así? ¿Qué recuerdos tienes de aprendizajes que has tenido
decir, ostras, aquí me equivoqué por esto, ¿no? O sea, Bueno, uno que te mencioné antes, esto de United Tractors, no sé, multiplicó por 1000 veces y no sé cuándo lo vendí, pero y lo he comprado creo que 4 veces la misma empresa y la tenemos en la cartera de Hamco hoy por hoy. Entonces, el vender demasiado pronto ha sido comprar o estar demasiado pronto en una inversión también. Sorteamos los brokers de hipotecas basuras de Estados Unidos 2 años antes. es que ponerte corto es realmente peligroso, ¿no? O sea, de alguna forma fuiste un Michael Burry, ¿no? El famoso película de que menciona Sí, ya algún podcast de Big Short, ¿no? Que en España se ha traducido como La Gran Apuesta. Pues eso, ¿no? Ahí se ve la angustia que pasa Michael Burry, ¿no? Cuando salía en la pizarra y ponía todo el dinero que iba perdiendo en su fondo y le llamaban sus socios y le decían que qué estaba haciendo y llega un momento que ya no contesta a nadie, ¿no? Claro, es que estar corto, de ponerte corto, tiene unos riesgos enormes porque como decía Keynes, ¿no? La famosa frase es de que tú puedes tener razón, pero el mercado puede tardar más tiempo de darte razón de lo que tu tesorería puede aguantar, ¿no? sí, Entonces, sí. esas posiciones de ponerte corto tienen, para mí ponerse corto tiene ese gran peligro, ¿no? Te estás apalancando contra el mercado y si tarda demasiado tiempo el mercado en darte la razón, aunque los fundamentales tú los tengas correctos, es un tema de timing, ¿no? Y si el timing no lo aciertas, pues puedes acabar perdiendo toda la posición, pues porque Sí, no puedes aguantar ahí mucho tiempo, ¿no? sí, no lo haría. Mira, Tesla, yo pensaba que era caro a 25% del precio de hoy. Sí, yo aprendí. Ayer corto no es una buena idea. Otra cosa lección que he aprendido es el tema de apalancamiento, sobre todo en las entidades de los bancos. Un banco típicamente es apalancado 10 o 15 veces y no solo la parte de la caja negra, pero es muy peligroso. Igual que una empresa con mucha deuda es muy, muy peligroso. Y yo creo que también lo que hablamos de cuidar el ciclo, ¿sabes? Si tú ves la posibilidad de estar entrando en una recesión, todos los bancos quieren cobrar sus créditos, ¿sabes? No es el momento de tener empresas que no tienen su casa en orden. O sea, parece claro que la palanca. Sí, son dentro de los values, parece que está clara la escuela de que no interesan empresas con mucho endeudamiento, además empresas que los gestores no formen parte del capital, ¿no? Creo que otra cosa que supongo que te fijarás también bastante es si el management es accionista, controla la empresa o no, ¿no? No es lo mismo una empresa gestionada por gente que participa en el capital que por gente que no participa, ¿no? Sí, sí, Tú, sí. en general, todas las empresas que tienes en cartera son empresas donde los gestores están como accionistas también, como accionistas relevantes. No, no todos. Hay algunos que son gestores profesionales, que yo creo que puede ser bien también. A mí me gusta ver el track record de la empresa. Yo creo que es algo que lleva en el ADN de la empresa. Si hacen malas inversiones la empresa, porque al final la empresa genera capital, lo tiene que reinvertir en más fábricas o nuevos negocios o algo. Entonces buscas a alguien que puede ir realocando ese capital en buenas inversiones y a veces se ve y a veces no se ve. Entonces, yo creo que es importante ver eso. Pero es importante ver que hay un accionista de referencia. A nosotros nos da un poco de confort ver que hay otros inversores que piensan parecido o hemos visto en otras inversiones, nos da confort. Si no vemos a nadie conocido, es como otro, bueno, mancha negra para investigar, yo creo. Ujú. Vale, John, pues ya para finalizar me gustaría que me recomendaras qué lecturas, tú que has leído tanto, ¿no? Que decías que tienes madre que era bibliotecaria y que llevas leyendo desde joven tanto libro. De todas las lecturas que tú has tenido, ¿qué lecturas recomendarías para nuestros oyentes para aprender a invertir mejor? Sí, para los oyentes, yo creo uno bastante ameno es el Dando Investor de Monish Pabrai. Monish Pabrai pagó, no sé si era $1 millón o $3 millones para ir a almorzar con Warren Buffett creo que hace como 10 años. Él es un hombre que era de la industria de tecnología y empezaba a ser inversor. Y después puso muy amigo de Charlie Munger, y él cuenta unas historias interesantes y una filosofía de inversión, buscar que puede ganar
varias veces su dinero con situaciones de poco riesgo, que es las situaciones que él dice que le gusta. Está escrito de una forma muy buena. El otro que creo que es muy práctico para ver es los shareholder letters de Warren Buffett, recopilación de los informe anual del año 60 al 2014. Entonces, él va contando las diferentes inversiones, las empresas que tienen cartera, por qué, y uno puede aprender lo que ha hecho. Y quizá el tercero, para recomendar tres, uno de los primeros que yo leí fue el libro de Warren Buffett de Roger Lowenstein. Para mí Warren es una inspiración. Nosotros muchas veces pensamos, cuando tenemos ante una situación, preguntamos, ¿qué haría Warren en esta situación? Creo que esa biografía está muy buena. Yo la leí a principios de hace más de 20 años. Creo que está bueno. La de Lowenstein, ¿no? Que hay varias por ahí, sí. Aunque a Sí. mí me gusta más, y estoy de acuerdo contigo, el que has mencionado antes, me gusta más ir a la fuente directa, me gusta leer directamente a Warren Buffett que no leerle a través de biografías, que siempre tienden a poner ahí cosas que, ¿sabes? ¿No? A mí me gusta leer directamente a Warren Buffett y la verdad es que el problema con Warren Buffett es que él solo ha escrito las cartas a los accionistas y algunos artículos de prensa, ¿no? No tiene mucho más escrito. Podría haber sido un poco más quizás generoso, ¿no? Como fue su maestro Benjamin Graham, ¿no? Con sus dos Sí. grandes clásicos, ¿no? Oye, y además de Warren Buffett, para ti, ¿qué gestores internacionales te parecen referentes, ¿no? Te parecen que históricamente, no digo que sean solo actuales, sino ¿qué gestores has admirado de alguna forma o te han parecido muy interesantes, ¿no? Como además de Warren Buffett. Ahí me pillas. Nosotros no tenemos el hábito a seguir otros inversores. Ahora, a invertir en empresas de Canadá, ni recuerdo el nombre, pero vimos una empresa que estaban en dos empresas que compró 10 o 15% de dos empresas que estamos invirtiendo y fue a mirar su track record y dijo, esto tiene unas rentabilidades espectaculares, pero en general no estamos ¿sabes? Hay empresas que publican las cartas de los different hedge funds, que tengo amigos que le gusta hacer seguimiento de otras inversiones que hace otros, los grandes. Nosotros no hacemos eso, no sé por qué, no está en nuestro ADN. Creo que a lo largo hemos comprado uno o dos empresas que nos recomendaron otros. Uno fue un aeropuerto en Tailandia, que fue bien esa inversión, que recomendó un amigo, pero nos gusta no tener la presión que, hacer nuestra propia evaluación y si alguien te está empujando o otro vienes, este lo compró. Pero no me refiero a gestores que utilices para si ellos están comprando algo que tú les copies, sino que te gusta su filosofía. O sea, por ejemplo, hay gente como Peter Lynch, que lleva retirado ya un montón de años, pues simplemente tenía curiosidad porque es que si no, si solo hablas de Warren Buffett, ya no sé si es la persona o el estilo de inversión, ¿sabes? O sea, es decir, Warren Buffett es único, ¿no? Y probablemente no se pueda repetir nadie con ese track record, probablemente en el futuro, ¿no? Pero por eso te digo, más allá, el propio Warren Buffett habla de los inversores, la famosa introducción, ¿no? Al libro de Graham, cuando habla de los inversores de Dosville, y entonces te dice que no solamente es un caso suyo, sino que él cree que la escuela de Graham se confirma porque hay varios grandes gestores que todos han compartido esa filosofía value, ¿no? Por eso te preguntaba si, además de Warren Buffett, hay gestores value históricos que tú admires o que creas que han tenido un track record que claramente, pues, digamos que justificaría que ahí ha habido algo diferente, tipo Peter Lynch, por ejemplo, por mencionar uno de los más famosos, ¿no? Pero el propio Jim Rogers también, ¿no? En su día. Es decir, a eso me refería, ¿no? Que sea un Bill Ackman o sea, por eso te decía si había otros gestores a nivel mundial que, más allá de si están ahora activos o no, que te parecieran interesantes, además de Warren Buffett, ¿no? Bueno, yo creo que leyendo los libros, yo he leído lo de Howard Marks, de Dano Investor, no sé, he leído un montón de libros y de cada uno te puedes encontrar una historia que tú puedes aprender, porque es una situación que ha vivido, quizá no se va a repetir exactamente, pero tú puedes aprender cosas de ellos. Eso es lo que hizo Bill Ackman el año pasado, comprando cobertura de los bonos, fue increíble. Arriesgó poco y ganó, protegió su cartera una fortuna.
Pero bueno, a mí me inspira mucho más Warren también por su personalidad. Él vive ahí en Omaha, es una persona sencillo, es una persona de las más ricas del mundo y sigue manejando su auto, yendo a comprar su desayuno a McDonald's. Es una persona humilde, normal. Bill Ackman creo que no tiene mucho comparar con Warren Buffett. Creo que puede inspirar a la gente como persona, sus consejos. O sea, yo lo escuché cuando él vino a hablar, cuando estaba en Colombia, tuve el chance de escucharle hablar y cada chance que veo algún discurso de él o un charla en YouTube es fantástico. ¿No has estado nunca en Omaha? ¿No has ido nunca? O sea, has llegado a ser accionista, ¿no? No, nunca fui al Pero si tú festival. eres un Sí, admirador, sí. como Sí, tengo eso es amigas que han un ido y van todos los años, y hay un gran contingente de Colombia. Dije que tengo que ir porque no quedan muchos años de poder ir tampoco. Lo tengo como meta para ir, pero no sé, yo también huyo de las grandes multitudes y es un circo ahora. Creo que van 30,000 personas, pero probablemente habrá que ir una vez para decir que fui. Pero no es, o sea, estas multitudes no es mi tipo de, no sé, yo vengo de más de pueblo y viste, vivo en San Lorenzo, no en el capital, no en el centro de sí. Madrid. Va sería yo me lo planteo también algún año ir, estuve a punto de ir un año, con algún compañero más español y tal, pero al final las combinaciones de vuelos también son muy malas, entonces es una paliza de viaje, pero si una vez en la vida poderte juntar allí, debe ser un show aquello y es interesante, ¿no? Pero sí, creo que ya nos quedan muy pocas posibilidades. Este año, la gran sorpresa es que lo van a hacer en Los Ángeles, creo que viaja Warren Buffett para que Charlie Munger no se mueva de su sitio, porque claro, Charlie tiene 97 años y Warren Buffett 90 acaba de cumplir. O sea, es que estamos hablando de gente con unas edades ya que es increíble que sigan teniendo esa lucidez, ¿no? Entonces, este año lo ha anunciado en su carta a los accionistas, no sé si la has mirado ya, acaba de salir ahora estos días, Sí, y ha dicho que la gran sorpresa es que se va a viajar a Los Ángeles, porque el año pasado Charlie no pudo estar en la comunicación online que hicieron, y este año se va a ir allí a estar con él. Pero ya veo muy difícil, con la edad que tienen, creo que va a ser ya muy complicado que esto se sí. pueda repetir, ¿no? Pero bueno. Sí, no sé si el año que viene lo harán, pero sí, habrá que apuntarlo en el bucket list. Bueno, veo al final, John, que eres un inversor, eso, que tienes tus propios criterios, que pues, creo que es muy bueno cuando entrevisto a las diferentes personas del podcast, porque los oyentes verán cómo cada inversor tiene un enfoque distinto, tiene unas convicciones diferentes, y al final esto es lo que forma el mercado, ¿no? Y es lo interesante y lo bonito del mercado, ¿no? Que incluso gente que viene de la misma corriente, pues luego acaba invirtiendo de una forma diferente, ¿no? Entonces es muy interesante y muy enriquecedor. Y también te muestra la dificultad, ¿no? De enfrentarte al mercado, porque al final el mercado somos todos los miles de personas que todos los días estamos tomando decisiones de inversión, ¿no? Cada uno con nuestras convicciones, con nuestras creencias, con... Sí, sí. No, yo creo que es mucho más difícil hoy en día. Cuando yo empecé hace 20 años, Internet estaba recién llegando, las empresas de Indonesia publicaban solo en indonesio, era otra cosa. Ahora tienes mucho más al dedo con Bloomberg y hay mucha más facilidad, pero también hay mucha más competencia. ¿Crees que en ese sentido los mercados cada vez son más eficientes? O sea, quiere decir que cada vez cuesta más. Antes siempre se ha dicho que el mercado americano es el más eficiente y el que más cuesta que un gestor activo bata al mercado porque hay muchísima gente mirando, ¿no? Al SP 500, ¿no? Y en cambio, pues había más oportunidades en Europa, en sudeste asiático, en emergentes, pues porque no hay tantos analistas analizando compañías, sobre todo si son pequeñas, ¿no? Como las que tú analizas más. Pero sí que es cierto que parece que hay una tendencia que con esta globalización y con la mejora de la información, cada vez es más, creo que hay menos ineficiencia. No sé si tú lo percibes así también, ¿no? Sí, sí, para mí, no sé cuántos CFAs nuevos hay al año, no sé, 100,000, 200,000, es un número increíble. Sí, hay mucho más competencia. Mucho queda en las grandes empresas y enfocados en los mercados desarrollados, pero bueno, en todos niveles hay más competencia, es más difícil. La subida generalizada de mercados y la bajada de tasas también dificulta. Pero bueno, lo de indexación ha quitado competencia también. Pero bueno, yo percibo que es mucho más difícil que en el año 2000.
Muy bien, John, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo conmigo para contarme tu experiencia profesional y te deseo lo mejor con este nuevo fondo Hamco que habéis lanzado recientemente. Y así que nada, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer estar contigo. Igualmente. Hasta la próxima, John. Gracias. Chao.